Amada iglesia, vamos a leer ahí en el libro de Mateo, su capítulo 7, versículos 15 al versículo 20. Cuando lo tenga puede decir un amén. En Mateo, su capítulo 7, versículos 15 al versículo 20. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a orarle al Señor. Digámosle: Señor, abre mi mente y mi corazón. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia tan hermosa en nuestra vida. Gracias por el gozo, la paz, Señor, que nos da, Señor. En tu presencia encontramos todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Muchas gracias por darnos el privilegio de estar aquí, Señor. Gracias. Ahora venimos delante de ti, Señor, a pedirte que seas tú abriendo nuestra mente, abriendo nuestro corazón, Señor, y poder oír tu palabra y poder atesorarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y el propósito o el motivo, el por qué estamos aquí es para adorarlo al Señor, pero al mismo tiempo escuchar su palabra. Y Él tiene algo que decirnos ahora y a todos nosotros, no solo a ustedes, sino a nosotros, a mí también. Y por eso es algo tan hermoso poder adorar al Señor con libertad. Cuando vengamos a la casa del Señor, adoremos con libertad. Aleluya. Sin importar quién lo adora o quién no lo adora. Amén. Allá en el mundo nosotros gritábamos, no sé, alguien que estuvo en los vicios echaba unos gritos que despertaba al barrio completo. Y aquí en la casa del Señor como que andamos como intimidados. Y es cuando más deberíamos de gritar a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero el Señor me dio un título o un tema, como usted quiera llamarlo: un árbol fructífero. Un árbol fructífero. Nosotros, amada iglesia, o la palabra del Señor nos habla en el versículo 16, donde acabamos de leer: por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Cuando nosotros miramos de frutos, y muchas veces escuchamos en la iglesia de los frutos del Espíritu Santo, escuchamos eso, pero tal vez hay alguien que no ha entendido cuáles son los frutos, porque cuando se refiere ahí es como si se estuviera refiriendo a un árbol natural, lo que vemos afuera, un árbol. Pero Dios pone ese ejemplo, esa ilustración, a que nosotros lo traigamos a nuestra vida espiritual. Vamos a hablar de un sentido espiritual. Cuando el Señor dice: por su fruto los conoceréis. Vayamos a Juan su capítulo 15. Juan su capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. Vamos a leerlo. Juan su capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra en el nombre de Jesús, dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7 y último. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Gloria al nombre de Jesús. Amada iglesia, yo cuando pensaba en esto, el hombre habla de los falsos profetas, falsos maestros, y cómo distinguir a esas personas, porque estamos hablando de gente conocedora de la palabra del Señor. No habla de gente que es ignorante a la palabra del Señor, no se refiere a gente que conoce la palabra del Señor, pero de una o de otra manera ha torcido la palabra del Señor, o ha tomado la palabra a su conveniencia y no lo habla como debería de ser hablado. Y cuando yo pensaba en esto, ahora no se refiere solo a profetas, solo a maestros, sino que ahora se refiere a los discípulos del Señor. Y un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Y si somos discípulos de Jesucristo, bueno, somos seguidores de Él. Y por lo tanto, el Señor se refiere a nosotros ahora en esta hermosa mañana. ¿Cómo vamos a ser identificados como un árbol bueno? Bueno, vamos a hacernos identificados por nuestros frutos. Porque muchos podemos decir, yo soy de Cristo, yo adoro al Señor, yo le canto, yo le oro, pero ¿cuál es el estilo de vida que nosotros llevamos delante del Señor? ¿Será que estamos dando buenos frutos? ¿Será que la gente está codiciando los frutos que hay en tu vida y en mi vida? ¿Será que la gente está deseando ser cristiano o ser cristiana como tú lo eres? ¿Será que la gente dice, yo quisiera ser como esa persona, como ese hombre, como esa mujer, como esa joven? Yo quisiera ser. ¿Qué habrá hecho para poder cambiar su carácter, su modo de pensar, su manera de hablar? ¿Qué es lo que habrá hecho? ¿Será que la gente está anhelando ser como nosotros? ¿O la gente está diciendo, para ir a la iglesia como él o como ella, mejor no voy? ¿Qué es lo que la gente dirá de nosotros? Y ahora vamos el Señor tiene algo especial para nosotros, porque el venir aquí es una manera de prepararnos para irnos al cielo, porque al reino de los cielos no vamos a entrar como usted cree, como yo pienso, no, como me dijeron, no, al reino de los cielos vamos a llegar o vamos a entrar como la palabra del Señor nos lo manda. Amén. Y yo creo que nosotros estamos aquí porque nos queremos ir al cielo. Amén. Nosotros estamos aquí porque creemos a la palabra y el Señor nos está hablando en esta hermosa Amén. Mañana. Hay árboles con frutos buenos y hay árboles con frutos malos. Vamos a poner este ejemplo. Voy a poner este ejemplo del árbol de mango. De lejos yo puedo ver varios árboles tal vez y tal vez con las mismas hojas, pero si yo me acerco a un árbol que tiene fruta, yo voy a identificar esa planta, aunque esté mezclada entre más árboles, voy a identificar esa planta, ese árbol por sus frutos. De esa manera yo voy a identificarlo. Bueno, cuando hay frutos malos, frutos malignos que te pueden hacer daño, puedes comer una fruta de un árbol que tú no conoces y puede ser ese fruto maligno y lo vas a comer, te vas a morir o probablemente te manda al hospital porque es fruto malo. Pero un fruto bueno, tú confiadamente tú vas, agarras el fruto porque sabes que es bueno y lo comes y no pasa nada, al contrario te nutre. Hablando en el sentido, ahora cambiemos eso a un sentido espiritual. En la vida del cristiano
no todos damos frutos buenos, no todos damos frutos malos. Porque puede haber, amada iglesia, dentro del camino del Señor, haber frutos malos. Y la gente va a mirar ese fruto. Por eso, amada iglesia, Jesucristo nos pide parecernos más a Él a cada día. Amén. Por su fruto lo conoceréis. Y quiero que estaba yo viendo o buscando en el diccionario de los nombres o los frutos o las plagas que contaminan un fruto bueno. Amada iglesia, nosotros podemos nosotros tener frutos buenos, pero la plaga puede venir a ese fruto y dañar ese fruto. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que ha visto una fruta en un árbol que ese fruto es comestible, lo puedes comer, lo miras tan bonito, pero cuando tú vas y lo agarras está podrido? Y dices, bueno, se miraba tan bonito, pero está dañado. O ves un mango, digamos, pongo este ejemplo, bien maduro. Por un lado se ve tan bueno, pero por otro lado ya le comió el pájaro. Ya lo encuentras con agujeros o hay muchos mosquitos ahí como plagas en un mango. No sé si a usted le ha tocado ver de esa manera. Por eso en nuestra vida espiritual nosotros estamos en la vid, que es Cristo el Señor. Pero mucha plaga, a veces tú estás produciendo frutos buenos, pero viene el enemigo y viene a manchar ese fruto bueno que tú estás produciendo, y ese fruto se va echando a perder, y ese fruto va a caer porque ya está dañado. Pero cuando tú y yo no permitimos, porque amada iglesia, en el libro, ahí en San Juan capítulo 15, donde nosotros leímos, Jesús dice: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. La vid es el tallo, el tronco, la rama son los pámpanos. Por eso el Señor Jesucristo nos dice que nosotros necesitamos permanecer en Él, para poder dar frutos buenos. Si nosotros no permanecemos en Él, aunque queramos, aunque intentemos, hagamos la lucha, no vamos a poder dar frutos buenos, porque estamos separados del Señor. Ahora, los frutos, les invito a que vayamos a Gálatas su capítulo 5, Gálatas su capítulo 5, versículo 19 y al 21. Vamos a ver, esos son plagas que dañan un fruto bueno, la vida de un cristiano. Gloria al nombre de Jesús. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas 5, versículo 19 al versículo 21. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos, a los Gálatas, a los de Galacia, hablándoles, animándoles a ellos, que todos esos frutos que se está viendo, esos frutos malos, ya no debe permanecer dentro o en la vida de alguien que ha conocido al Señor. Amén. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Esos frutos malos ya no deben permanecer o estar en nosotros, porque se supone y creemos que nos
nosotros somos el pámpano y estamos conectados en Jesucristo. Y si nosotros estamos conectados en Jesucristo, necesitamos dar frutos buenos. Frutos buenos tienen que brotar de nosotros, pero eso tiene que, de nosotros tiene que depender eso, de nosotros. Porque Jesús dijo, el que permanece en mí y yo en él, este va a dar muchos frutos y frutos buenos. ¿Y qué quiere decir todo eso? Idolatría, hechicería y todo eso. Bueno, vamos a ver eso para que nosotros sepamos. A veces hemos escuchado de idolatría, hechicería, adulterio, fornicación y tanta cosa, pero decimos, no, pues es adulterio, hechicería, idolatría, pleitos y todo eso ya lo sabemos. Pero, ¿qué quiere decir cada frase? Y pongamos atención y analicemos algo de nuestra vida. Si en nuestra vida hay algo de eso, necesitamos, iglesia, pedirle al Señor, a cada día conectarnos más al Señor, apegarnos más a Él, porque el Señor dice, acercaos pues a mí, dice, y yo me acercaré a vosotros. Tú quieres dar frutos buenos, yo quiero dar frutos buenos. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Acercarme al Señor, buscar del Señor, para que esos frutos buenos empiezo a dar, porque todos los frutos buenos están en Cristo, y si nosotros permanecemos en Él, esos frutos que están en Jesús, nosotros lo vamos a dar a conocer en este mundo. Miren, inmundicia, o vamos a ver, adulterio. Adulterio es alguien que está unida al matrimonio, están casados, o está casado o está casada. Y adulterio es tener relaciones sexuales con alguien que no es tu cónyuge, que alguien que no es tu pareja. Eso es adulterio. Y el apóstol Pablo diciendo en otras maneras, en otras palabras, ustedes que ya están casados, hablando él a la iglesia, a los Gálatas, ustedes que ya tienen a su esposa, tienen a su esposo, ya no tienen que andar poniendo los ojos en alguien más, no, porque eso no le agrada al Señor. Eso es algo que Dios condena. Y Pablo, hablando al pueblo de Dios, no le estaba hablando allá al mundo, no se refería al pueblo del Señor, porque muchas veces dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor, puede ver ese pensamiento. Y si nosotros no tenemos cuidado, nosotros nos podemos dañar. Por eso, adulterio es alguien que tiene intimidad o relaciones sexuales con personas que no es su cónyuge. Bueno, segundo, fornicación. Ahora a los solteros, a las solteras, alguien que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, no están casados. A eso se le llama adulterio, fornicación, perdón, y eso no le agrada al Señor. Eso no le agrada al Señor. Si alguien está viviendo de esa manera, es necesario que se ponga a cuenta con el Señor, porque la palabra del Señor nos lo dice. Ahí en el versículo 21, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, amada iglesia, tal vez aquí, creo que aquí no lo hay, pero el Señor nos avisa o nos anticipa a tiempo y nos dice, tengan cuidado, hijos. No se dejen contaminar con la plaga del mundo, con la plaga que puede venir a perjudicar los frutos buenos que tú estés dando. Tal vez tú estés dando frutos buenos delante del Señor, te congregas, adoras y tratas de agradarle al Señor en lo que tú puedes, en lo que está a tu alcance. Y Dios conoce tu corazón, pero puede que venga una plaga, algún pensamiento, algún sentimiento, algo que quiere afectar tu vida espiritual en esa área. Es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y clamarle al Señor y decirle, Señor, reprende todos esos pensamientos, y yo no lo acepto, yo soy hijo tuyo, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, y el Señor hará la obra si nosotros nos acercamos a Él. Gloria al nombre de Jesús. Analicemos nuestra vida, vamos a ver esos puntos, y si en algo estamos algo de eso está afectando nuestra vida, bueno, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor.
Bueno, el Señor no te juzga, el Señor no te critica, el Señor no te señala, el Señor te perdona, el Señor cambia la vida de nosotros. Si nosotros reconocemos nuestros errores, el Señor transforma nuestra vida. Jesucristo no está aquí para señalarte, no. Jesucristo está aquí para ayudarnos, para fortalecernos, para cambiarnos, porque el propósito del Señor es que todos nosotros, de los que estamos aquí y de los que están allá afuera, es que un día nosotros volemos con el Señor y estemos gozando del Señor en esa nueva Jerusalén. Ese es el propósito del Señor para con cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver inmundicia. Inmundicia. Cantidad de basura y suciedad, indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Eso significa inmundicia, cantidad de basura y suciedad, indecencia o deshonestidad de una persona o de sus acciones. Eso significa inmundicia. Inmundicia es que pueda venir tantas cosas que probablemente lo practicabas allá en el mundo antes de conocer al Señor, pero aún esas basuras está estorbando tu vida, o probablemente puede que lo estés practicando, tal vez conscientemente o inconscientemente, pero por eso el Señor está aquí para que nosotros le digamos al Señor: entra en mi vida y saca toda esa basura que está en mi vida, que yo no lo quiero. Pero esa decisión lo tienes que tomar tú, esa decisión lo tengo que tomar yo, en darle lugar al Señor que obre en mi vida y cambie y barra esta casa, porque esta casa y tu vida es templo y morada del Espíritu Santo. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, el Señor va a hacer la obra en nuestra vida. Lascivia. ¿Qué es lascivia? Deseo y actividad sexual exacerbados, sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. Eso significa lascivia. Deseo y actividad sexual exacerbados con sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia. Amada iglesia, son puntos tal vez fuertes, pero es necesario que la iglesia o que nosotros lo sepamos, aunque tal vez no estemos viviendo en eso, pero es necesario que nosotros lo sepamos. El Señor nos deja conocer esto, nos deja saber a través de su palabra que nosotros como cristianos ya no debemos de practicar eso. Nosotros como cristianos debemos de ser luz en medio de las tinieblas. Y no lo digo eso porque yo soy un hombre perfecto, que no fallo, no. Soy una persona con errores y defectos como usted y yo los tenemos. Pero estamos en el camino del Señor, pidiéndole al Señor: ayúdame. Tal vez viene la lucha, tal vez viene la tentación o vienen cosas a tu vida, pero tú le dices: Señor, dame la fuerza. Y vamos caminando, amada iglesia, en el camino que usted está, en ese mismo camino estoy yo. Pero, amada iglesia, necesitamos pedir la fuerza del Señor, porque separados de Él nada podemos hacer. Idolatría. Idolatría es poner en primer lugar algo, cosa u objeto antes que a Dios. No es solo muchos le llamamos idolatría a un muñeco, a un cuadro. Dice, esos son idólatras. No, nosotros también, si no tenemos cuidado, podemos estar viviendo o practicando la idolatría, porque ponemos muchas cosas ponemos muchas cosas en prioridad antes que a Dios, y sin darnos cuenta nosotros podemos estar practicando la idolatría. Podemos decir: aquellos son idólatras y yo no, pero muchas veces nosotros somos idólatras porque ponemos muchas cosas antes
primero antes que al Señor. Pero analicemos, el Señor nos está hablando en esta hermosa hora, porque Él está formando, está preparando una novia, una novia sin mancha y sin arrugas, es al que Él viene a levantar. Y por eso Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Nos dice: hijo, hija, bueno, prepárense, porque en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros. Y yo creo que nosotros nos vamos con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Sí. Le doy un aplauso al Señor si usted cree que se va con el Señor. Bueno, vamos para allá. Por eso estamos aquí, amada iglesia. Hechicería. 6. Hechicería. ¿Qué es hechicería? Brujería, espiritismo, magia negra o adoración a demonios. Eso es hechicería. Y es necesario que nosotros sepamos eso, aunque nosotros no estemos practicando eso. Pero Pablo estaba diciendo eso a la iglesia. Les estaba enseñando a la iglesia que tuviesen cuidado mucho de eso. Porque mucha gente hoy dentro del cristianismo, ahí andan hablando de estos signos que son zodiacales o los horóscopos. Ahí andan viendo tantas cosas. Y el mundo, eso es lo que practica. Muchas, no sé si a ustedes le ha tocado escuchar, hay hombres que le dejan la esposa y consultan a un tal fulano. ¿Para qué? Para que esa persona regrese. Y hay tantas promociones en las radios, en las televisiones, y yo creo que usted lo ha escuchado: te traemos a tal persona rendido a tus pies, y ahí va loco, ignorante, y allá va a pagar el dinero. Y amada iglesia, eso es obra de Satanás, y en nosotros no debe de existir eso. Nosotros debemos de poner nuestra confianza en el Señor, no en esa cosa que es meramente diabólica, meramente de Satanás. Enemistades. ¿Qué es enemistad? Relación de aberración, odio u oposición entre dos o más personas. En otras palabras, el apóstol Pablo diciendo: no, ustedes como hijos del Señor, ustedes no tienen que andar viviendo con odio. Ustedes no tienen que andar viviendo en pleitos. Por eso Pablo diciendo: el que practica tales cosas no va a heredar el reino de Dios. Por eso el Señor nos habla en esta hermosa mañana que en nosotros no debe de existir eso. En nosotros debe de existir amor, gozo, paz, y vamos a estarlo viendo en un momento, lo que debe de existir en nosotros. Todo lo que estamos viendo ahorita es una plaga que puede destruir la vida de alguien que esté dando frutos buenos. Porque cuando nosotros venimos al Señor, entregamos nuestra vida a Él, automáticamente venimos a ser nuevas criaturas. Venimos a ser nuevas criaturas. Pero por alguna razón, tal vez esas plagas vienen a la vida de alguien y empieza a pudrir los frutos buenos que ya estaba dando ese hermano o esa hermana. Pleitos. ¿Qué es pleitos? Enfrentamiento o discusión entre dos o más personas por diferencias de opiniones o de intereses. Eso pasa. Muchas veces pasa, lo vemos allá afuera en el mundo, pero muchas veces pasa dentro de la iglesia. Enfrentamiento, discusión entre dos o más personas por diferencia de opiniones o de intereses. Eso significa pleitos. Pablo, en otras palabras, o el Señor hablándonos a través de Pablo, dice: en la iglesia, en el pueblo del Señor, no debe de haber enfrentamientos. En otras palabras, no debe de haber discusión. En otras palabras, no tenemos que ofender con el hermano o con la hermana, porque todos somos cuerpo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos miembros de ese cuerpo, amada iglesia. Por eso el Señor nos dice en esta hermosa hora: no se enfrenten, no discutan, porque eso es lo que significa pleitos.
Ok, celos. ¿Qué es celos? Celos, sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por alguien más. Eso es celos. Pero ahora, y no solamente, bueno, tomé de esa parte, pero no solo en esa manera. Ahora nosotros, como hijos del Señor, como pueblo del Señor comprado a precio de sangre, los celos pueden surgir dentro de la misma iglesia. Los celos pueden surgir dentro de la misma iglesia. ¿Cómo celos? En usted, hermana, o en mí, en todos nosotros, no debe de haber esos celos. Yo creo que Dios quiere, Dios nos ha puesto o nos va a poner en diferentes partes, como trabajar en la obra del Señor. En donde Dios te ponga, o donde Dios me ponga, o donde Dios nos ponga a todos, nosotros debemos de trabajar agradecidamente con el Señor, contento con el Señor por donde Dios nos ha puesto, porque puede surgir los celos, puede surgir muchos celos hacia otra persona. Tal vez porque Dios lo usa de una manera más, o porque a él o a ella lo usa el Señor de una manera diferente o menos. No, Dios no usa a nadie más ni menos. Dios pone a cada uno donde nosotros tenemos que trabajar. O sea, aquí nadie es más grande que nadie y nadie es más menos que nadie. El único grande aquí se llama Jesucristo de Nazaret. Y todo lo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos para agradar el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Iras. ¿Qué es iras? ¿Alguien es enojón? Iras, enojo, explosiones de ira, estar muy colerizado, que revienta uno ahí. Pero el Señor no quiere eso. De nosotros no tiene que existir eso. Probablemente, bueno, somos humanos y la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puede el momento que tú te molestas, te enojas, ok, pero ya, antes que se oculte el sol, pide perdón, reconoce tu error. Porque muchas veces puede pasar eso, amada iglesia, enojarnos ahorita y vivir de por vida con eso en el corazón. Eso es una plaga que daña la vida de un cristiano. Y el Señor no quiere que eso exista en nosotros. La ira, el enojo, que permanezca en nosotros. La ira te va a traer resentimiento en contra de aquella persona, y eso te envenena la vida. Yo lo digo por experiencia, porque me pasó a mí. Si el Señor no hubiese metido su mano poderosa, mi vida fuera un desastre, porque en mi vida había un resentimiento, un coraje, un odio hacia alguien. Pero Dios cambió todo eso. Pero es necesario que nosotros pongamos eso en la mano del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros ponemos en las manos del Señor, Él va a hacer la obra en nosotros. Yo no podía ver a alguien, yo miraba a alguien, tan solo la presencia, sentía eso, tan feo, horrible. Y ahora, como ya en el camino del Señor, ya no debe de existir eso. Nos debemos de mirar en amor, porque Dios es amor. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso dice en 1 de Juan 4, versículo 8. Amada iglesia, por eso, si hay esto en nuestra vida, bueno, no nos sintamos a gusto porque tenemos esto. No es que yo soy enojón, no, es que yo de por sí soy celoso, o es que a mí me gustan los pleitos. No nos sintamos. Mucha gente se siente orgulloso de actuar de esa manera, pero nosotros como cristianos, ok, tienes este error,
Pero empiézale a clamar al Señor: Señor, ayúdame, Señor, arranca de mí todo esto que me provoca tener pleitos, arranca de mí todo lo que me provoca tener celos, arranca de mí todo lo que me provoca tener ira, Señor. Pero nosotros necesitamos que pedirle al Señor, porque nosotros tenemos que aprender del Señor. Yo estoy aprendiendo del Señor, usted está aprendiendo del Señor. Él dice: aprended de mí, dice Jesucristo, que yo soy manso y humilde de corazón. Él es el mejor ejemplo a seguir. A Él es el que tú tienes que seguir. A Él es el que yo tengo que seguir. Probablemente el hermano o la hermana o yo te podemos fallar. Probablemente la hermana o el vecino te puede fallar. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en el ejemplo a seguir, que es Cristo el Señor, Él nunca nos va a dar un mal ejemplo, y a Él tenemos que seguirlo, amada iglesia. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Con qué es lo que estamos luchando? Bueno, estamos en las manos, en la casa del alfarero, que es Cristo el Señor, y Él está aquí, y Él puede hacer cosas grandes en tu vida y en mi vida, si nosotros le permitimos a Él que haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Contiendas. ¿Qué contiendas? Contiendas, luchas, enfrentamiento o discusión. Mucha gente es pleitista, ¿no? ¿A usted le ha tocado eso? A mí me tocó mirar a una persona, ya de hace tiempo. Yo también estaba alejado del Señor, allá por el lado de New Jersey. Me tocó mirar a alguien. Esa persona no permitía que nadie le mirara. No permitía que nadie le mirara. Yo le digo porque una ocasión me tocó eso. Esa persona no permitía que nadie le mirara, y se paraba y decía, ¿qué onda? ¿Qué hubo? ¿Por qué me ves? ¿Cuál es el problema? Así te hablaba. Y uno pues se quedaba, si no lo estabas viendo a él, pero tal vez tu mirada estaba viendo por allá o estaba viendo por acá, pero como esa persona estaba sentado por allá y pensaba que lo estabas viendo a él. Y hay mucha gente que son peleoneros, podemos decir, pleitistas con cualquier cosa, o en el trabajo, amada iglesia. Nosotros como cristianos ya no debe de existir eso. O en el trabajo vamos a un compañero, tal vez nos ofende, ¿no? Antes en el mundo le contestábamos al tú por tú. Él te decía una palabra, uno le regresaba con unas 10 palabras de un solo ahí para callarlo. Decía: no, yo no me tengo que dejar de nadie, aquí nadie me va a hacer menos aquí. Muchas veces eso era nuestra actitud, pero ahora en el Señor ya tiene que ser diferente. En nuestra vida ya no tenemos que ser pleitistas. Ok, si alguien te ofendió en el trabajo, platicarlo, si se puede platicar pasivamente, y si no se puede platicar, bueno, ignorarlo. A Jesucristo, Él podía contestarle a la gente que le vendaron los ojos y le dieron de bofetada y le dijeron: profetiza a quien te pegó. Él podía contestarle en ese momento, pero Él no lo hizo, enmudeció. Dice que Él podía llamar pues una legión de ángeles a que lo defendiesen a Él, por tantas cosas que le estaban haciendo, los maltratos, pero Él no lo hizo. ¿Por qué? Por amor al pueblo, por amor a nosotros. Ahora a nosotros nos toca hacer lo mismo. Ahora nosotros lo vamos a hacer por amor a Él, por amor a Jesucristo. Ahora nos toca tener esa actitud. La Biblia o el Señor Jesucristo dice: si alguno te pega en una mejilla, bueno, ponle la otra. ¿Quién sería capaz? Eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que pide de nosotros. Y necesitamos pedirle al Señor a Él que nos ayude. Yo necesito pedirle al Señor. Tal vez hay áreas, hay cosas que tal vez en mi vida tal vez llegan. Pero tengo que pedirle al Señor. A cada día la vida del cristiano tiene que ser como la luz de la aurora. Aumento en aumento, cada día diciéndole: Señor, cámbiame, Señor, ayúdame a ser diferente. Si ayer hice algo, hoy, Señor, ayúdame a no hacerlo. Ayer dije algo, ayúdame a no decirlo ahora, Señor. Porque eso tiene que ser nuestra vida, amada iglesia, delante del Señor. Estamos viendo plagas, las plagas que contaminan el alma. Disensiones.
Disensiones, falta de acuerdo entre dos o más personas, o falta de aceptación de una situación, una decisión o una opinión. Disensiones. Muchas veces pasa eso, hasta dentro de la misma iglesia. Allá afuera lo vemos a cada rato, allá en el mundo podemos ver todo eso, pero muchas veces puede pasar dentro de la misma iglesia. Y el apóstol Pablo nos dice, el apóstol Pablo nos dice también eso, que no debe de existir eso, en falta de acuerdo. Si no hay acuerdo, platicarlo ese acuerdo y trabajar en un mismo sentir, para que no haya esas disensiones, no que es que él, o es que yo digo esto, o el hermano dice, no, es que él, yo digo esto, y siempre van a haber desacuerdos. Ahora, ¿por qué no platicarlo? Pablo dice, las disensiones son frutos de la carne, disensiones. Eso no quiere el Señor que exista en nosotros. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a todos nosotros. Herejías. ¿Qué es herejía? Ideas o conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa, o que son rechazadas por las autoridades eclesiásticas. Y de ahí, de las ideas, surgen las divisiones por ideas contrarias de otras personas. Ahí es donde surgen las divisiones, muchas veces dentro de la misma iglesia. Y el Señor no quiere eso, que nosotros no estemos metidos en herejías, en decir algo que la Biblia no lo enseña. Eso es lo que Dios no quiere de nosotros, de como pueblo de Él. Pablo dice, esas herejías no tienen que existir dentro de la iglesia. Ahora, envidia, sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene, o desearía tener algo que otra persona tiene. Envidias, muchas veces pasa eso. Muchas veces ve a alguien superar a alguien y dice, y se molesta, se enoja, hasta empieza a maldecir. ¿Cómo le haría? Tal vez se metió de narco, está robando por ahí, y empiezan a imaginarse tantas cosas. Y esa envidia no tiene que existir en nosotros. Si en tu vida o en mi vida existe eso, Dios no quiere que existe eso en nosotros. Si Dios bendijo a un hermano, dele gloria a Dios. Gózate con los que se gozan, dice la palabra del Señor. Dile gloria a Dios. Si Dios le bendijo con una casa bien grande a un hermano o a una hermana, bueno, gózate. Tal vez algún día el hermano te va a dar ahí para que rentes ahí con él en un cuarto. Gózate en esa bendición que le dio al hermano. Si algún día el Señor te bendice también con mucho dinero, y bueno, gloria a Dios. Por eso debemos de gozarnos al ver a un hermano que se supera físicamente y espiritualmente. Nosotros debemos de gozarnos con los que se gozan. Amada iglesia, las envidias no deben de existir en nosotros. Pablo recomendando al pueblo del Señor, no debe de existir eso, porque el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Borracheras. Bueno, borracheras todos sabemos ya que es borrachera, ¿va? Trastorno temporal a causa de consumo excesivo de alcohol. Eso es borrachera. Yo creo que dentro de la misma casa, pueblo del Señor, tal vez en otros lados, pero aquí no hay. Yo creo que somos nuevas criaturas. Yo creo que muchos practicamos, anduvimos en esas pachangas, como le llamamos, en esos vicios, en el alcohol y muchas cosas más. Pero ahora que venimos al Señor, esas cosas ya no lo debemos de practicar, porque somos nueva criatura. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me a mí viene no andará en tinieblas. Así que somos luz, amada iglesia, en este mundo. Orgías, fiesta desenfrenada donde se come, se bebe y mantienen relaciones sexuales inmoderadamente. Eso es orgías. Amada iglesia, todo lo que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. ¿Qué cosas de todo esto que vimos? ¿Qué plaga está afectando tu vida espiritual?
¿Qué es? Hagámonos una pregunta. Tal vez son 17 puntos, o sí, 17. Y de todas estas, ¿qué es lo que hay en nosotros? ¿Hay algo que nos está afectando nuestra vida en el Señor? ¿Qué es? Si hay algo, amada iglesia, en nuestra vida, digámosle al Señor: Señor, ayúdame. Reprende, limpia todo lo que está afectando. Usted conoce el área de su vida. Yo conozco el área de mi vida, yo y Dios. Dios y usted. Tal vez otras personas no saben de tu vida. Tal vez a otras personas has tratado de ocultar lo que hay en ti, y aquella persona no se ha dado cuenta. Pero hay uno que conoce todo, y se llama Jesucristo de Nazaret. Él conoce hasta la más mínima cosa que tú y yo tenemos dentro del corazón. Pero aquí está el Señor, no para juzgarnos, no para señalarnos, sino para perdonarnos y ayudarnos. Como siempre le digo: Señor, échanos la mano. Y yo creo que Él está aquí para echarnos la mano, para ayudarnos, para levantarnos. Porque aquí el Señor es el único que levanta, que fortalece, que cambia, que transforma la vida nuestra, la vida del ser humano, amada iglesia. Ahora nosotros miramos, amada iglesia, los frutos malos, la plaga que contamina el fruto bueno. Ahora el árbol bueno. ¿Cuáles son los frutos del árbol bueno? Bueno, vamos a ver. Ahí en Gálatas su capítulo 22, Gálatas capítulo 5, 22 no tiene. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Gloria al nombre del Señor. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Y esos son los frutos que deben de existir en un pámpano que está pegado a la vid, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Nosotros somos los pámpanos. Jesús es la vid. Vosotros, dice, sois los pámpanos. Y si nosotros estamos pegados en Jesucristo, acercados a Él, o enlazados con Él, esos frutos tienen que surgir en nosotros. Esos frutos. Una rama, cuando se conecta a la vid, no en ese momento empieza a dar fruto, no es un proceso. La ramita va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero viene con toda la sustancia que tiene el tallo, va creciendo y empieza a dar los frutos. A su tiempo empieza a dar los frutos, pero si está conectado ahí, los frutos que va a dar van a ser frutos buenos. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Así que si nosotros estamos conectados en Jesucristo, nosotros vamos a dar buenos frutos. Buenos frutos. ¿Cómo va a surgir el amor en nosotros? ¿Cómo? ¿O qué es el amor? Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se desea todo lo bueno. Cuando el amor está en nosotros, siempre vamos a desear lo bueno hacia otra persona. Así te trataron mal, así te gritaron, así te golpearon, pero si el amor de Cristo está en ti, está en mí, nosotros siempre vamos a desear lo bueno para esa persona. Así nos haya dolido mucho, así nos haya dolido, así hemos llorado, así haya pasado tantas cosas en nuestra vida, pero si el amor de Cristo está en nosotros, siempre vamos a desear lo bueno. Pero si el amor de Cristo no está en nosotros, si nosotros no estamos conectados bien a esa vida, ¿qué va a salir de nosotros? Ojalá y se muera, que le partan un tren, o que un rayo le caiga y que se muera en 1000 pedazos. Porque no hay el amor. Porque no está, ¿por qué? Porque no está conectado a la vida. Pero cuando nosotros nos conectamos a Jesucristo, nos acercamos a Él, el amor no va a salir forzadamente, no, es algo que va a brotar de nosotros. Eso algo va a brotar. Cuando algo sucede en nuestra vida siempre, y si el amor está en nosotros,
siempre vamos a desear lo bueno hacia alguien. Y muchas veces, a ver, reaccionamos mal. Muchas veces podemos reaccionar mal. Alguien nos ofendió y podemos decir, bueno, que se muera. Y eso no debe de existir en nosotros. Debe de existir el amor de Cristo. A Jesucristo lo hicieron tantas cosas, lo maltrataron, lo golpearon y mire, hasta la tumba fue. Ya estaba ya muerto, podemos decir, y para asegurarse si había muerto, le cruzaron la lanza en el costado. Fíjese hasta dónde no llegó la maldad. Bueno, pero gracias a Dios, porque Dios era un propósito que tenía para salvarnos a nosotros. Porque si eso no hubiera sucedido, también nosotros no tuviésemos esperanza, nada. Pero gracias a Él que se humilló, gracias a Él que se dejó llevar como una oveja, como un cordero, que enmudeció y no abrió su boca. Gracias al Señor Jesucristo. Por eso nuestra gratitud debe de ser siempre con el Señor. Gozo. Vamos con el gozo. Vamos viendo los frutos de ese árbol bueno. Gozo. Emoción intensa y placentera. Causada por algo que goza mucho. Gozo. Amada iglesia, eso debe de existir en nosotros. Muchas veces, yo sé que tal vez no todo el tiempo tenemos un estado de ánimo bueno, pero a cada vez que nosotros no tengamos el estado de ánimo muy bueno, necesitamos decirle, Señor, ayúdame a lidiar con los problemas o cosas que pueden surgir en mi vida, ayúdame. Y eso es nuestra petición que debe de ser hacia el Señor. Ahora, paz. El Señor quiere que en usted y en mí exista el amor, que es Cristo el Señor, que exista el gozo, que exista esa paz, que no haya pleitos, que no haya tantas cosas, sino que en nosotros exista eso, porque somos hijos del Señor. Paz, situación o estado en que no hay guerra ni lucha. Eso es paz. Yo creo que el apóstol Pablo, tal vez dentro de la misma iglesia, surgían tantas cosas y Pablo de una o de otra manera llamándole la atención. Hermanos, en nosotros no debe de existir las herejías, los adulterios, fornicación, homicidios, borrachera, orgías y todo eso. No debe de existir eso. Pablo hablando al pueblo del Señor y Pablo enseñando al pueblo del Señor en lo que debe de existir en nosotros debe ser el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Y vamos a seguir viendo paciencia. ¿Qué es paciencia? ¿Cuántos tienen paciencia? Amén. Gloria al Señor. Pocos amén. Sí, pero en eso Dios va a trabajar nuestra paciencia. Va a trabajar si nosotros le damos lugar a Él. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Capacidad de sufrir y tolerar desgracias. Imagínense, usted tolera todas las cosas. Dice, y adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Fíjese, eso es paciencia. Y todo eso debe de existir en nosotros. Debe. Aleluya. O debería o debe de existir ese fruto del Espíritu, que es paciencia. Capacidad de sufrir, de tolerar muchas cosas y aguantarnos y hacer como si nada pasó y ya. Y pedirle al Señor que ya, bueno, ya, dame la fuerza, Señor, y ayúdame a continuar. Otra vez, o adversidades, o cosas molestas u ofensivas. Alguien te ofendió, o alguien te molestó con algo. Que si esa paciencia está en nosotros, bueno, tranquilo, no pasa nada. Y paciencia es aguantar, sin quejarse, ni rebelarse, ni contestar. Eso es paciencia. Eso es lo que el Señor quiere que en nosotros esté. El amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y amada iglesia, el apóstol Pablo, o Dios hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia, y el Señor hablándonos a nosotros en esta hermosa mañana, a que nosotros analicemos nuestra vida, que nos acerquemos más al Señor. Benignidad, no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Cuando alguien es benigno, eso es benignidad, dice no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Cuando esa benignidad está en nosotros, para decir una palabra,
lo vamos a pensar. Si esa palabra que yo voy a decir va a ser ofensiva para la otra persona, dice, no lo tengo que decir porque voy a ofender. Vas a pensar en el bien de la otra persona, no en lo que tú quieres hacer. Eso es, si la benignidad está en nosotros, la benignidad hace que no ofendamos a nadie ni causarle dolor a alguien. Puede surgir en la iglesia, puede surgir en la calle, o los casados en el hogar. Si esa benignidad está en nosotros, no vas a querer ofender a tu esposa, ni causarle un dolor a tu esposa, o la esposa al esposo. No va a querer, para decir una cosa, lo va a analizar. Oye, yo no quiero ofender, ¿cómo voy a hacerle ofender o causarle dolor a mi esposo? Porque está la benignidad en él. O sea, es un fruto bueno, fruto del Espíritu. Y ese fruto debe de estar en nosotros. Y decirle al Señor, bueno, gracias por ese fruto de benignidad. Y si no lo hay en nosotros, bueno, pidámosle al Señor que nos dé ese fruto de benignidad. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a obtener. Bondad. ¿Qué es bondad? Bondad es inclinar o hacer el bien. Compartimiento virtuoso. Eso es bondad. Un hermano, una hermana dadivosa. Y el Señor le pone un sentir en el corazón y no lo piensa para hacerlo. Mira alguna necesidad o algo, va y lo ayuda. En todas las áreas, eso es bondad. Hacer el bien. Un comportamiento virtuoso. Eso es lo que es el fruto bondad. Fe. ¿Qué fe? La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Fe, confianza y seguridad. Amada iglesia, todos esos frutos es lo que debe de existir en nosotros. Mansedumbre. Mansedumbre, había dos definiciones, o hay dos definiciones, dice calidad de manso. Otra definición, docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se muestra en el trato. Mansedumbre. La mansedumbre es algo que tiene que reflejar en nosotros. Se tiene que reflejar, amada iglesia, porque somos hijos del Señor. ¿Cuántos son hijos del Señor? Gloria a Dios. Somos hijos del Señor y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, amada iglesia, en las áreas que nosotros sabemos que tal vez hay que nos perjudica nuestro caminar en el Señor. Necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame, cámbiame, ayúdame a que frutos buenos, que frutos de tu Espíritu Santo broten en mí. Si hay algo que son cosas de la carne que están estorbando, Señor, arranca todo eso y dame esos frutos. Ayúdame a producir esos frutos. Que la gente mire, que codicie esos frutos que hay en mí. Templanza. Calidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Calidad humana que induce a usar o hacer las cosas con moderación. Templanza. Amada iglesia, todos esos frutos, amor, gozo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos al libro de Juan, su capítulo 15, ahí donde acabamos de leer. Ya vamos a terminar, mis hermanos. Quiero leerlo nuevamente, el versículo 1 al versículo 7. Jesús dice, esto lo que estamos leyendo, Jesús, literalmente Jesús mismo dijo eso. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que es la rama, o en otras palabras, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama, vamos a ponerlo como la rama, como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice el Señor. Jesús vuelve a repetir, dice, yo soy la vid y vosotros las ramas, o vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego. Si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para poder dar frutos buenos, para poder dar esos frutos del Espíritu, Jesucristo dice: separado de mí nada podéis hacer. Dice: el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto. El que permanece en mí y mi palabra permanece en él o ella, va a llevar mucho fruto. Pero si no permanece en mí, no va a llevar fruto. No va a llevar fruto. Es una rama sin frutos. Una rama sin frutos. ¿Está en la iglesia? Sí. ¿Está aquí? Sí. Aquí podemos ver muchos frutos bonitos. Ustedes me ven aquí. El hermano, lo único que le hace falta es su corbata, dirá. No, ustedes pueden ver a mí con saco, con mi camisa y mi pantaloncito de vestir y todo eso. Pero aquí todos nosotros lo miramos todo bonito. Pero ¿qué ve la gente de nosotros afuera? La gente es el que de afuera tienen que codiciar los frutos de los hijos del Señor. Y nosotros somos hijos de Él. Y la gente tiene que ver los frutos que hay en nosotros. Aleluya. Cuando nosotros miramos un árbol por ahí, fructífero, que tiene muchos frutos, y tú sabes que es comestible, lo deseas. Como quisiera tener un árbol como ese en mi casa. O como quisiera agarrar un fruto de eso y podérmelo comer. Lo codicias, porque sabes que ese fruto es tan bonito. Es tan bonito. O probablemente te acercas a una persona y qué abono o qué fertilizante le está echando a ese árbol para que dé esos frutos tan buenos. Usted se podría acercar. Ahora en nuestra vida, en el Señor, la misma manera. Mucha gente tal vez se te ha acercado y ha preguntado: oye, ¿qué hiciste para dejar ese vicio? Oye, ¿qué hiciste para cambiar tu manera de vestir a las mujeres o hombres? ¿O qué hiciste tú para dejar ese vocabulario tan feo que tenías? ¿Qué hiciste para cambiar ese tu carácter? Tú antes era un enojón, airoso, explosivo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para tener paciencia, para tolerar tantas cosas y se ve como que no te ofendes? ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, busqué al Señor. Aleluya. Entregué mi vida al Señor. Él cambió mi vida, Él cambió todo. Amada iglesia, la gente mira todo eso. Como yo le digo, no le digo yo porque es un hombre perfecto, no. Yo también tengo mis luchas, yo también tengo mis errores, mis defectos como usted lo tiene. Pero por eso estamos aquí en la casa del alfarero. Aquí es el lugar de encuentro donde nos encontramos con el Señor y decirle: Señor, cámbiame, transfórmame. Aquí el Señor nos da a conocer nuestros errores y también Él nos permite ver nuestros errores. Y si tenemos buen corazón, vamos a reconocer nuestro error y pedirle perdón al Señor, y automáticamente el Señor nos va a perdonar. Les invito a ponerse de pie, amada iglesia, y vamos a darle gloria y gratitud a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos estamos en este camino, todos estamos en esta carrera. Nuestra carrera, amada iglesia, muy pronto se nos va a acabar. Tal vez a uno se nos puede acabar este día. Otros se nos puede acabar de aquí a unos 2 años, 3 años o de aquí a unos meses. Pero mientras estemos vivos, pidámosle al Señor parecernos a Él. Que a cada día le digamos: Señor, ayúdame a parecerme más a ti. Jesús no se equivoca cuando Él dice: acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Queremos que Jesucristo se acerque a nuestra vida, que cambie nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Aleluya. Y esta es una manera de acercarnos a Él en esta hermosa mañana. Es una manera de decirle: Señor, yo vengo a ti. He intentado con mi fuerza, muchas veces me he propuesto a cambiar, a sacar todo lo que hay en mi vida, pero no lo he logrado.
Pero hoy puedes venir y decirle, Señor, hasta hoy, yo te entrego esto que hay en mí. Ahora vísteme de fuerza, vísteme de poder, porque yo quiero parecerme a ti, quiero ser diferente, quiero marcar la diferencia en este mundo. Yo quiero ser la luz en medio de las tinieblas. Ese pensamiento, amada iglesia, debe de estar en nosotros. Clámale al Señor. Si quieres pasar acá al frente, puedes hacerlo. O ahí en el lugar donde tú estás. Platicar con el Señor. Acuérdate de una cosa, que Jesús no te señala, Jesús no te juzga, Jesús no te critica. Probablemente el hombre sí. El hombre te señala, te juzga, te critica. Pero Jesucristo no lo hace. Jesucristo extiende su mano y te dice, hija, hijo, tranquila, tranquila, hijo, tranquilo. No te preocupes, todo va a estar bien, tranquilo. Todo va a estar bien. Él está aquí. Si tú le dices, papito, perdóname. Yo sé que hay muchas cosas tal vez que afectan a mi relación entre tú y yo. Probablemente, Señor, estoy dando malos frutos, Señor, pero en esta hermosa mañana yo vengo delante de ti, Señor, a decirte que ya no quiero dar frutos malos. Yo quiero, Señor, ser un pámpano, una rama pegada a ti, cerca de ti, producir frutos, Señor, buenos frutos de tu Espíritu Santo. Es necesario que hablemos con el Señor, amada iglesia. Él está aquí.